Bueno, les cuento, la editorial independiente Ediciones Diotima, que hizo su presentación en octubre del año pasado, noviembre del año pasado, y cuya premisa es publicar traducciones y ensayos de poesía, así como narrativa de autores contemporáneos. Presenta un ciclo de entrevistas con escritores de todo el mundo. Esto puede verse en el canal de YouTube de la editorial. Estuve viendo muy interesante con Juan Villoro, con Enrique Vilamatas, con varios escritores. Y para hablar de ello estamos en comunicación con Graciela Scarlato, que es narradora, poeta, traductora, editora y directora de Ediciones Diotima. Graciela, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, con frío. Sí, la verdad que sí. Está fresca la cosa. Contanos primero un poquito cómo surgió la editorial, que tiene en breve cumple un año de vida, pero me imagino que debe tener una historia para atrás un poco más larga, ¿no? Así es, mira, en realidad cuando yo publiqué mi primera novela, lo hice con una editorial que la verdad que la editorial era muy buena, pero tenía fallas en la distribución, claro, y también en la parte de la prensa, no hacía prensa. Y entonces yo dije, bueno, siempre tuve el sueño de traer libros a este mundo, míos o de otras personas, pero no lo podía hacer hasta que no tuviera cerrado el tema de, bueno, un buen agente de prensa y una buena distribución. Y cuando cerré esas dos cositas el año pasado con una agencia de prensa muy buena, que era BAT Comunicaciones, y conseguí la distribución en Cúspide, dije, bueno, vamos a empezar con este proyecto que la verdad que fue creciendo de una manera que incluso a mí me sorprendió, ¿no? Por suerte, bueno, está muy bien y los autores tienen prensa, y si vos pones el nombre de ellos aparecen las notas en Google. Eso es bueno para hacer conocer gente que está empezando a escribir, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cuáles son porque ahí yo decía un poco por arriba cuáles son las premisas allá vamos a ir a esto de las entrevistas, pero para hacer un poco de la historia, ¿no? ¿Cuál es la premisa, ¿no? a la hora de editar? Yo veo que, por supuesto, tiene que ver con autores contemporáneos, y tiene que ver con diferentes manifestaciones, o sea, poesía por un lado, narrativa por otra, pero vos, ¿cuáles son tus premisas a la hora de editar un autor o una autora? ¿Estás por ahí, Graciela? La perdimos, a Graciela. A ver si llamamos de nuevo. Estábamos charlando con Graciela Scarlato a propósito de ediciones. ¿Estás por ahí, Graciela? ¿Graciela? Hola. Ahora sí, no te escuchábamos, Sí, perdón, sentí que se había cortado, pero parece que yo muteé sin querer. Bueno, no pasa nada. Bueno, te preguntaba, repito la pregunta, te preguntaba cuáles son las premisas a la hora de editar a un autor o una autora. Bueno, en primer lugar, yo quería que la editorial fuera federal, publicar gente tanto de capital como de país adentro, ¿no? Hay autores de Rosario, hay autores de Ushuaia, hay una poeta de Ushuaia, en fin, esa era la primera premisa. Y después cierto riesgo en la escritura, principalmente que sea muy buena la escritura, pero que se tomen ciertos riesgos a la hora de utilizar el lenguaje o en la trama, si es una obra de narrativa. Esas son básicamente las premisas, que sea que me sorprenda el texto que voy a publicar ya sea por el lenguaje o por lo que quiere contar, ¿no? Claro. Porque viste que últimamente hay como una especie de moda, diría yo, de un lenguaje excesivamente llano y transparente, donde se pierde el arte de lo que es la escritura y lo que priva es la historia. Claro. Pero yo creo que la escritura, cuando es polisémica, cuando es arriesgada, comunica mucho más que el lenguaje llano, te dan varios sentidos, no uno solo, que es lo que pasa en la historia, que para eso ves una película, ¿no? Claro, está bien. Y dentro de las premisas, también dentro de la propia editorial tenés colecciones distintas, porque yo hablo de narrativa, poesía, lo cual te obliga a tener por lo menos dos colecciones distintas, ¿no? Sí, exactamente. En principio, durante 6 meses me estuvieron ayudando con la colección de narrativa, la de novela y la de cuento, Mariano Quirós, Agustina Basterrica y Sebastián Grimberg. Y ellos eligieron el material
que se publicó en el segundo semestre, que se va a publicar en el segundo semestre de este año. Y a su vez yo tenía otra colección donde, bueno, publicaba las cosas que especialmente me gustaban a mí. Así que hay 2 colecciones, y está la colección de poesía que está dirigida por María Lanese, una poeta muy reconocida de Rosario, Ana Russo y Federico Rodríguez. Bien. Así que he estado muy bien respaldada, gracias a Dios, por estos autores. Graciela, ¿cómo estás? Diego te saluda. Quería preguntarte Diego. por el canal en YouTube y las cosas que haces ahí. ¿Cómo crees que eso ayuda a la difusión de conocer nuevos autores? Lo vemos por ahí siempre en la Feria del Libro. Che, hay un booktuber nuevo. Decimos, ¿y este quién es? Y de repente hay un millón de personas para verlo. Y entendemos que eso también forma parte ahora de la difusión de la literatura de una manera absolutamente arrolladora. ¿Vos esto lo venías pensando así? ¿Lo tomaste como un espacio para decir, bueno, converso con un autor que me interesa? ¿Cómo fue ese proceso de estas entrevistas que también forman parte del proyecto de manera integral? Bueno, en realidad nosotros teníamos como parte de los servicios de la editorial una revista y un programa de radio. Y yo me daba cuenta que el programa de radio no tenía muchas visitas porque la gente prefiere ver en streaming en el momento que a ellos les gusta. El vivo no es como más, es como un corset, si no tenés tiempo para ver el vivo. Entonces dije, bueno, hagamos un canal de YouTube, pero no para hacer notas de tipo comercial. A ver si me explico, no para vender el último libro del autor. Claro. Sino para conocer en profundidad la escritura de ese autor, las pasiones, qué piensa de ciertos temas. Entonces son entrevistas de 1 hora que están dedicadas a, bueno, la gente que sigue a la editorial en las redes, que son personas jóvenes que quieren escribir y personas no tan jóvenes que son escritores. Así que un poco ese es la meta de las entrevistas, ¿no? Ser profundos, tener 1 hora para conversar y hablar de la escritura de ese autor, de su trayectoria, de sus preferencias, de su compromiso, si lo tiene, y de otros temas, ¿no? Como por ejemplo siempre les preguntamos por esta nueva moda de los países anglosajones, la cancelación en la literatura, que se están reescribiendo los libros, bueno, ¿qué piensan, no? Y han surgido cuestiones respuestas muy agudas y muy interesantes acerca de lo que puede ser la cancelación de la historia misma, ¿no? Como que el racismo y la violencia hacia la mujer y otras cosas no hubieran pasado nunca. Así que bueno, esa es un poco la intención, ¿no? Que conozcan a estos autores de manera global, profunda. Y también sobre un género que es inagotable, que también muchos escritores lo ejercitan, que es cómo escribo, cuándo escribo, contra qué fantasmas batallo cuando escribo, contra la hoja en blanco, esa cosa que es un poco inagotable, ¿no? Tratar de descubrir ese misterio de la creación siempre genera buenas cosas, ese tipo de contenido, ¿no? Exactamente, el proceso creativo. Y además hay autores muy diferentes y muy interesantes. Por ejemplo, Vilamatas en su escritura, él trabaja con un híbrido entre lo que es la novela y el ensayo. Y entonces es un desafío doble en el momento de escribir para no perder la atención de lo que es la historia de la novela y al mismo tiempo que esa parte, digamos, híbrida o de ensayo llegue a tomar al lector, y Vilamatas es un maestro en eso, ¿no? Villoro también tiene algo que ver con el ensayo en sus novelas, como en su momento pasaba con el escritor chileno Bolaño. Entonces, descubrir cuál es, yo diría, lo particular de cada escritor y preguntarle sobre eso y sobre los desafíos a la hora de escribir, ¿no? Y ahí sumaste un catálogo de nombres bien interesantes para un proyecto en principio como autogestionado y artesanal, pero hay en la lista de entrevistados hay, bueno, recién decías Vilamatas, Villoro, pero también está Guillermo Martínez, Mariano Quirós, Alicia Duhovne desde Francia. Hay un sí, trabajo interesante ahí.
Tengo que decir, primero que nada, que los autores son sumamente generosos, que son amorosos en realidad. Yo cuando los invito, me ayuda Federico Vilar, los invitamos y les decimos que es un proyecto que parte de la editorial, y la verdad que todavía no hemos recibido ninguna negativa. Pero, y te hago un punto ahí, perdóname que te interrumpo, pero también tiene que ver con lo que contabas al principio, de los modos de difusión, que a veces las grandes editoriales pierden un poco el norte. Acá hay como un diálogo directo a lectores directos o a gente específica del mundo de las letras. Me parece que también, no digo que lo hacen por interés, pero hay una cosa genuina ahí de la comunicación para amantes de la lectura que lo logran emprendimientos como este, me parece, ¿no? Sí, tenés razón. En un primer lugar, los intermediarios quedan afuera, ¿no? Claro. Y es un diálogo directo con el escritor que se compromete con la idea de hablarle a sus lectores cuando les decimos las características que va a tener la entrevista y que se prenden en el proyecto. Y después, sí, eso que te decía, de que el material está ahí, está muy bien curado, o sea, está mal que yo lo diga, pero son escritores todos muy buenos. Está, como vos dijiste, bueno, los que vos mencionaste, está Lamberti también, Ana María Shua, ahora va a venir Schavelson, va a venir Selva Almada. Entonces yo creo que son escritores muchas veces que no están estrictamente de moda. Por ejemplo, Villoro es un autor que se lo leyó mucho en los 80, pero que sigue escribiendo libros maravillosos y es uno de los mejores escritores que tenemos en lengua española, como Vilamatas. Bueno, pasa lo mismo con Guillermo Martínez, ¿no? Claro. Que es un gran escritor. Claro. En fin, tratar de traer no lo que está a lo mejor en la palestra, porque bueno, porque está de moda y se está vendiendo mucho, sino escritores que para mí, arriesgan en el lenguaje y en sus historias, así como los escritores que nos gusta publicar en la editorial, ¿no? Bien. Sería un poco eso. Bien. Nos está contando todo esto Graciela Scarlato, directora de Ediciones Diotima, también ella escritora, hablando de este canal de YouTube donde hacen entrevistas, aparte de los libros que edita la editorial, las entrevistas interesantísimas a escritores y escritoras que hacen desde el canal de YouTube del sello. Graciela, ¿qué tal? Te habla Jaco, mucho gusto. Hola, Jaco, encantada. Encantado. Recién tocaste el tema superficialmente, te lo retomo por un minuto, porque hablaste del programa de radio, del Ojo de Diotima, sí. que salía o sale en Radiosónica. Te quería preguntar si todavía se emite eso. No, terminamos el ciclo en agosto, la verdad que lo pasamos muy bien, el clima de trabajo era hermoso, pero era todo un esfuerzo ir a la radio y teníamos el problema de que el programa se emitía a las 6 de la tarde. Y si yo quería entrevistar, suponete, a un autor español, como nos pasó con Andrés Neumann, él se prestó, claro, pero eran las 11 de la noche en España. Entonces era complicado a veces, no podíamos entrevistar a determinado autor por los horarios de la radio, claro, o porque no había horario para grabar y hacerlo en otro momento. Entonces, bueno, estaba YouTube y estaba funcionando bien, y tomamos la decisión de, por lo menos por lo que queda de este año, seguir con el canal de YouTube, y estamos evaluando si volver a la radio el año que viene. Y este ciclo de entrevistas en YouTube, vos tiene más repercusión, digamos, en cantidad de páginas vistas que subir el programa de Radiosónica a YouTube. Bueno, hablando del canal de Radiosónica y de nuestro canal, sí, ellos tienen después una estadística de la cantidad de gente que escucha el programa en vivo, donde ahí había a lo mejor 1000 visitas, pero no es una estadística oficial, por decírtelo de alguna manera. Yo no veía los números, lo que veía era el canal de YouTube. Por ejemplo, la entrevista de Villoro tiene cerca de 2.500 visitas, creo, o más, y en la radio teníamos como mucho, nunca llegamos a 100, ¿no? Hay entrevistas en nuestro canal que tiene 4.000 visitas. Ni hablar.
Bien. Va por ahí, entonces. Dije, claro, me pareció que era lo mejor para difundir precisamente la generosidad de esos autores que nos daban su tiempo. Se merecía, un lugar donde tuviera mucha repercusión, ¿no? Bien, bien. Muy completo, la verdad, y con un gran trabajo detrás. Ya recomendamos también el sitio web, que es diotima.ar, porque ahí está toda la data, realmente el catálogo, y también, por supuesto, el canal de YouTube, donde están todas estas interesantísimas entrevistas. Graciela, felicitaciones por el trabajo y gracias por esta charla con nosotros. Lo mejor para lo que viene, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Digo que el canal de YouTube se llama ediciones.diotima. Muy bien. Para que me encuentren. Un Muy abrazo bien. a todos. Igualmente. Y muy agradecida. Adiós, igualmente.